ejercicio con resistores, capacitores e inductores interconectados en un circuito DC. En el presente circuito pueden observar que este contiene resistores, capacitores e inductores. El ejercicio dice hallar la corriente que demanda la fuente del circuito. O sea que de la fuente de 24 voltios, hallar la corriente que ésta envía al resto del circuito. El procedimiento es bastante sencillo. Los condensadores se cambian por un circuito abierto y las bobinas se cambian por un cortocircuito. Estas son las bobinas y sin importar su valor, estas bobinas van a ser retiradas del circuito y en su lugar se van a reemplazar por un cortocircuito. Como la corriente toma su camino por donde hay menor resistencia, entonces este resistor queda anulado. Los condensadores, sin importar su valor, se reemplazarán por un circuito abierto. Quitamos estos condensadores y aquí queda un circuito abierto donde estaban esos condensadores. Como aquí ya no hay nada, entonces esto lo podemos borrar. Y como esta resistencia no queda conectada a ningún elemento, esta desaparece. La resistencia total del circuito será entonces 5 ohmios más 3 ohmios. Esto nos da 8 ohmios. La corriente que circula por el circuito será una corriente que por ley de Ohm se calcula así: voltaje sobre resistencia. El voltaje es 24 voltios y la resistencia es de 8 ohmios. Eso nos da una corriente de 3 amperios. Escribimos aquí que la fuente demanda una corriente de 3 amperios. Vamos a anotar el valor aquí en el circuito real. 3 amperios. Así se analiza un circuito en corriente continua que contiene bobinas, condensadores y resistores. Los condensadores se cambian por un circuito abierto y las bobinas se cambian por un cortocircuito. Y después se resuelve el circuito. A continuación se hará una explicación de por qué el capacitor se reemplaza por un circuito abierto. Veamos en esta simulación la conexión de una fuente, un capacitor y un switch. El condensador está descargado, cerramos el switch, se comienza a cargar el condensador mientras que circula corriente. Ya se cargó el condensador y dejó de circular corriente. Nota, se recuerda que hay circulación de corriente en los terminales porque el condensador se está cargando, no porque a través del condensador esté circulando corriente. Veámoslo en esta gráfica. Este es el eje de la corriente y este es el eje del tiempo. La corriente en los terminales del capacitor es así. Hay una corriente máxima y esa corriente irá decreciendo poco a poco hasta que ya no circule corriente en los terminales del capacitor.
Mientras eso ocurre, el voltaje en las placas del capacitor será así. Comienza desde cero e irá incrementándose poco a poco hasta que quede cargado el capacitor. A este tiempo de carga del capacitor le llamaremos tiempo inicial. Y después que ha cargado de ahí en adelante, le llamaremos tiempo en estado permanente. Mientras que no se diga lo contrario, los cálculos se harán en tiempo de estado permanente, en donde un capacitor equivale a un circuito abierto. La razón es porque en sus terminales no circula corriente cuando éste se encuentra completamente cargado. Ahora se hará una explicación de por qué la bobina se reemplaza por un circuito cerrado. En un video anterior, el cual se encuentra en videotronica.blogspot.com, se habló de campo magnético y todos estos conceptos que permiten comprender cómo la bobina se opone a los cambios en la corriente eléctrica. Si tenemos un circuito de corriente continua, en ese circuito de corriente continua, en un primer instante no hay corriente porque el switch está abierto. Cuando cerremos ese switch, en el segundo instante sí habrá corriente. Al haber un cambio de corriente, la bobina se opone a ese cambio. Eso quiere decir que la corriente en la bobina no será máxima desde el inicio, sino que debido a esa oposición, la corriente en la bobina se irá incrementando hasta que alcance el valor máximo. A este rango o tiempo en el cual se incrementa la corriente en la bobina le llamaremos tiempo inicial. Y a este tiempo en el cual la bobina ha alcanzado su máxima corriente le llamaremos tiempo en estado permanente. Siempre que no se diga lo contrario, cuando hagamos análisis de circuito DC con bobinas, trabajaremos en el tiempo de estado permanente, es decir, cuando ya la bobina en ella se ha alcanzado la máxima corriente. Entonces, en circuitos DC, una bobina cuando ha alcanzado la máxima corriente equivale a un circuito cerrado. La razón es esta. En corriente continua, al no haber cambios en la corriente, es decir, en estado permanente, la bobina será simplemente un alambre conductor. Eso es todo.